Entonces, la primera evaluación, y estoy hablando ahora de la evaluación de los docentes, es una evaluación que ubica al docente, ¿no? Y la ubicación obviamente tiene que ver, o sea, cuando uno define lo que es un buen docente, ese buen docente, digamos, dentro de la enorme diversidad de contextos y de docentes que tenemos, cada uno de ellos, ¿no?, se entiende como ideal, pues un buen docente que se define, y eso pues es el perfil del buen docente, pero siempre para llegar a ese perfil pues hay escalones, ¿no? Entonces el recién egresado y el que ya tiene unos 5 años y el que y hasta el que ya puede ser el maestro de maestros, digamos, que es el nivel máximo. En otros países los perfiles generalmente tienen, perdón, los parámetros son 4, ¿no? O sea, son 4 niveles distintos para llegar al nivel ideal, y entonces, bueno, lo que se evalúa es con indicadores a dónde se puede ubicar al docente dentro de esos 4 niveles, y eso tiene repercusiones salariales, ¿no? Si tú estás en el primer nivel, estás con un salario; si estás en el segundo, como carrera magisterial, nada más que ahora está basada en evidencias de otra naturaleza, ¿no? Entonces, la evaluación te ubica, y la ubicación tiene repercusiones salariales, ¿no? Entonces, eso yo creo que es sumamente importante. La siguiente evaluación, que depende de cómo sales en la primera, ¿no?, porque incluso puedes quedar ubicado por debajo de, o sea, no puedes ni siquiera llegar al nivel 1, pero de todos modos no te va a pasar absolutamente nada en esa primera evaluación porque es una evaluación de ubicación. Ahí es donde vienen las mediaciones, ¿no?, en donde dicen, a ver, pero a ver, este maestro que está por debajo es un maestro que salió de una normal en una zona muy empobrecida y la normal no funcionaba, y los maestros, los formadores de la normal tampoco estaban bien. Entonces, bueno, tampoco se le puede pedir al maestro que rinda más porque salió de una normal que realmente no es muy buena. Tenemos normales extraordinarias en México, pero también tenemos normales muy malas. O está trabajando pues en unas condiciones de trabajo realmente terribles, ¿no? Está en una zona urbana marginal en donde tiene 60 niños en el aula, o está en una comunidad en donde la escuela no existe, ¿no? O sea, no tiene edificio, no hay aula, y como muchas que yo conozco que son así, ¿verdad? Está trabajando con 4 palos y un nylon encima y no puede empapelar su aula porque se le mojan, o sea, el viento se las lleva. Y, bueno, esas mediaciones pues también son absolutamente indispensables. Entonces al maestro se le tiene que formar, porque lo que pasa es que está ahí abajo porque no se formó lo suficientemente bien. El maestro tiene que tener condiciones para poder llevar a cabo ese trabajo que está haciendo, que es absolutamente fundamental. Y segundo, el maestro pues el contexto se tiene que tomar en cuenta, y en la medida de lo posible pues esas dificultades del contexto que influyen sobre la escolarización de los niños pues se tienen que poder atender, pero sí se le ubica. Entonces, si el maestro queda por debajo del nivel mínimo, digamos, entonces se tendrá que intensificar muchísimo este asunto de las mediaciones, y se tendrá que volver a evaluar relativamente pronto, en un año, ¿no? Cuando el maestro está ubicado en uno de los niveles ya, digamos, que se consideran niveles aceptables, pues entonces será evaluado en 3 años o en 4 años. No es necesario que se le evalúe de inmediato, pero también hay una serie de mediaciones, también se corrigen las condiciones de trabajo, también se le apoya, se le acompaña y se le forma, ¿no? Entonces esas mediaciones fundamentales también se dan, y cuando se le vuelve a evaluar, lo que hace es que se le compara al maestro respecto de él mismo. Y entonces lo que se dice, lo que se evalúa de hecho es si el maestro fue capaz de mejorar. Entonces lo que uno dice es, si el maestro fue ubicado y después se le dio apoyo, acompañamiento y formación, y además se le volvió a evaluar para compararlo respecto del mismo, pues en esa medida podríamos decir, pues van a ser bien poquitos los que no mejoren, ¿no? O sea, realmente pues no habría excusa para no mejorar si se dan las mediaciones. Ahora, esas mediaciones o esas cosas que tienen que ocurrir, digamos, entre evaluación y evaluación, no le corresponden al INE, y eso sí es muy importante tener en cuenta, le corresponden a la autoridad educativa.